Yo les voy a hablar sobre el diagnóstico de personajes influyentes en la actualidad respecto a los decesos de suicidio. Este como tal fue mi proyecto de investigación y estos son los temas que se van a abordar. Tenemos el programa de investigación, las variables, los datos del INEGI y los perfiles actuales de la población. El problema de investigación es que en la actualidad hay factores que causan decesos a causa de, pues debido, que causan decesos a causa de circunstancias ajenas a la misma población. Por ejemplo, aquí tenemos que las causas más comunes es salud física, genética, drogas, desbalance químico, mala nutrición, estrés y eventos traumáticos. Este tipo de factores han ido evolucionando y es bueno siempre tomarlos en cuenta. Es por eso que se realizó la investigación. Como formulación del problema, pues tenemos que la principal pregunta es analizar todos aquellos factores que causan que la población joven y adulto joven cuente con este tipo de características que tienda a sentirse mal. Pues estos son los datos del INEGI. El INEGI como tal no ha reportado, no ha hecho su reporte de cuarentena. Todos los datos que se tienen es antes de cuarentena y todavía falta que hagan ese ejercicio, el ejercicio de estos años precisamente. Aquí tenemos que pues los rangos de adultos jóvenes y jóvenes son los más altos, es por eso que se escogieron. Después tenemos decesos a causa de pues de todo tipo de de factores. Por ejemplo, en este caso agresiones tiene un número bastante alto y es niños, adolescentes, son rangos jóvenes, pero sí aún así son muy grandes. Después tenemos a las personas que se sienten identificadas, que son identificadas como que se sienten tristes. Y aquí el dato más importante de esta tabla es que las personas que no saben si se sienten, eso significa que como tal no tienen el conocimiento de identificarse como una persona deprimida. Eso significa que va a pasar pues muy de largo y lo va a dejar así, y pues al fin de cuentas son factores que se quedan volando y pues tarde o temprano afectan a la población, porque en general pues precisamente son la población. Aquí estas son observaciones, y es precisamente eso, que debemos de saber identificar, por ejemplo, lo que es la depresión, porque si no es normal que no sepamos lo que es un valor tan grande que es pues el cómo se siente una persona como perteneciente a una población. Después tenemos a las entidades por entidades federativas, que en este caso pues escogió Aguascalientes. Igual tiene valores de desconocimiento, igual aquí no se muestran tan altos, pero sí son valores a escala, o sea, sí son números pues bastante altos. Después tenemos que es por entidad. Aquí se tiene pues una relación en la que, por ejemplo, Rincón de Romos cuenta con mayores decesos, pero es, por ejemplo, porque tienen más gente de tercera edad. Y es lo que precisamente se analiza. Aquí pues nada más se habla que estas por horas y por días. Estamos hablando que los días en los que más hay gente, que son domingo y lunes, y a horas familiares es cuando más se reportan suicidios. Y esto es porque pues se tiene como tal una familia reunida. O sea, los valores familiares estamos hablando que no están del todo conformados. Bueno, pues aquí muestro que hay diferentes grupos, hay muchísimos grupos. Uno de los grupos que por ejemplo puede destacar, pero no necesariamente es un ejemplo, es el grupo LGBT. El grupo LGBT cuenta con características entre, por ejemplo, en jóvenes y adultos jóvenes, pero no es malo. O sea, se puede decir, un movimiento que ha cambiado precisamente y ha sido muy criticado, pero por ejemplo hay movimientos que no han sido criticados lejanos a ese, y es por eso que es un buen ejemplo siempre y cuando no
no se tome del todo en cuenta o no se tome con tal seriedad, porque hay muchos factores que predominan en todos los grupos que no se pueden hablar. Por ejemplo, hay grupos por ejemplo, actualmente existen muchos grupos de juego. Esos grupos de juego, muchos se caracterizan hasta por géneros de juego. Muchos de ellos a lo mejor son muy alegres, son muy divertidos, pero muchos de ellos no congenian. Y por ejemplo, lo que es LGBT sí, y es por eso que es un grupo pues muy importante y de a tomarse en cuenta en vez de ser criticado. Y ya pues pasamos a los perfiles actuales de la población. La población pues tiene muchos tipos de factores. Los más grandes, yo los consolidé en personas que pasan mucho tiempo en internet, las que pasan poco y las que directamente no tienen. Muchos de esos son grupos muy grandes entre cada uno y muy diferenciados. Es por eso que se escogieron. Pues las personas que tienen mucha interacción en internet son personas que se han llegado a comunicar y que por ejemplo tienen pueden manejar cierto tipo de situaciones que otras no. Por ejemplo, lo que es la comunicación, pueden por ejemplo comunicarse sin sentir apego por la misma comunicación. Después tenemos a las que tenían poca comunicación en internet. Este tipo de personas es por ejemplo una mamá o un papá que muy apenas se mueve por internet. Y ya las personas que no tienen internet, ese tipo de personas tienen otro tipo de rasgos y son mucho más comunicativos que el resto de son mucho más comunicativos que cualquier otra persona. Estos son los grupos que siempre se habían consolidado, pero pues desde que existe internet ya solo existe uno y es para todo. Después tenemos los calificativos comunes que se tienen entre los jóvenes, entre el rango que se escogió. Todo este tipo pueden ser todo tipo de adjetivos calificativos que pues generalmente son los que más se escuchan. Es muy raro que en la actualidad se escuchen adjetivos positivos. Pues en adultos y en adultos jóvenes pues se tienen comportamientos muy cambiantes. Estos comportamientos cambiantes siempre se han analizado y siempre van cambiando y no siempre son vigentes. Muchos de ellos se basan en equidad, que muchos de ellos no saben respetarse entre sí. Es por eso que es tan difícil la comunicación entre varios grupos. Y pues como conclusión podemos decir que en la travesía de analizar todos estos grupos, me topé que existen mucho tipo de personas muy abiertas a darse a entender siempre y cuando sea lejos de internet, y esa es una práctica que hemos olvidado, que no hemos podido llevar a cabo, y es yo creo que una de las bases para terminar con todo lo que son los factores que afligen a la población. O sea, porque mucha gente se ha aislado y ha dejado pues precisamente de convivir o de pues sí de participar en todo tipo de actos en grupo, en conjunto. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias.